Hola, muy buenas. Aquí estamos en un episodio más del Mundo al Detalle, el episodio número 5. Hoy nos vamos a centrar en la península de Corea, más concretamente en Corea del Norte, aunque bueno, trataremos diferentes temas para poder descifrar la importancia de esta península no solo en las dinámicas de Asia-Pacífico o Asia Oriental, sino también en las dinámicas globales, ¿no? Porque como todos sabemos, Corea del Norte y Corea del Sur son dos países muy importantes para entender ciertos acontecimientos que han ocurrido en los últimos 70 años. Para ello, tenemos a Eduardo García, que es un experto en la materia y no hay mejor persona que él que nos pueda explicar lo que está ocurriendo en la península coreana. Antes de empezar con hacerle pues, preguntas más concretas a Edu, vamos a leer unos pequeños fragmentos que hemos publicado en la página web de Descifrando la Guerra, a modo de contexto y a modo de introducción. Corea del Norte se erige como un caso único. Su mirada del marxismo, alejada tanto del marxismo-leninismo soviético como de las reconfiguraciones pragmáticas en China o Vietnam, su desconexión general de los circuitos económicos del capitalismo monopolista internacionalizado o su particular equilibrio político interno lo distinguen del resto de actores regionales y hacen que deba crearse una categoría específica para él. Sin embargo, ninguna de estas mencionadas características es la que desata la hostilidad de Estados Unidos contra ese pequeño Estado. La ideología juche no importa demasiado fuera del país, aunque sí le convierte en un punto de referencia para los relatos anticomunistas a escala mundial. Por otro lado, su diseño político interno a priori sería irrelevante a la hora de relacionarse con el exterior. A menudo, Estados Unidos y sus países aliados dan escasa importancia a este factor a la hora de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con terceros países. Además, Corea del Norte es demasiado pequeño como para que su negativa periferializarse y a servir como lugar para la explotación de la tierra y la mano de obra trastoque la producción y el desvío de plusvalía a escala global. Sin embargo, desafía frontalmente uno de los poderes que aspira a monopolizar el bloque de Estados Unidos y sus aliados, el poder militar, y en particular la capacidad nuclear en el campo militar. Desde el norte de la península coreana se saca pecho en publicaciones como Política Songun de Corea, afirmando que ahora nadie se atreve a humillar a Corea, una potencia militar con artefactos nucleares. Que Corea del Norte dispone de arsenal militar de destrucción masiva casi nadie lo niega. Que este hecho, en el marco de una búsqueda del control de Asia por parte de Estados Unidos y del resto de estados agrupados tras él, es una gran amenaza para la seguridad internacional, difícilmente puede negarse también. Salvo que tenga lugar un poco probable cambio en la política interna del país a medio plazo, y mientras persista el interés de este bloque sobre la península coreana, puede afirmarse que persistirán las hostilidades entre este y Corea del Norte y, en consecuencia, persistirá la situación de amenaza global. Es decir, a modo de resumen, y antes de darle paso allá a Edu, podemos discernir, ¿no?, en estas palabras que escribíamos en la página web que Corea del Norte supone una amenaza para el bloque liderado por Estados Unidos en Asia-Pacífico, principalmente por su poder militar, por tener ese arsenal nuclear. Y ese arsenal nuclear, a su vez, es considerado por Pyongyang como su única herramienta de supervivencia ante la amenaza imperialista, como ellos mismos califican, de Estados Unidos. Y entre estas acusaciones mutuas entre Estados Unidos y sus aliados y Corea del Norte, pues se van desarrollando las diferentes dinámicas que hemos podido ver en los últimos años. Pues, por ejemplo, los acuerdos, las reuniones que se celebraron entre Kim y Donald Trump, las pruebas nucleares norcoreanas, los ejercicios militares surcoreanos con Japón y con Estados Unidos. La triada que se está estableciendo en los últimos meses entre Tokio, Seúl y Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos estos temas los iremos viendo en el episodio de hoy, porque ya digo, intentaremos dar una mirada amplia, un contexto amplio a este conflicto en la península coreana. Y una vez hecha la introducción, Edu, buenas, ¿qué tal? Si te parece que amplíes un poco tú el tema, ¿no?, de la península coreana, de lo que escribiste, ¿no?, en la página web. Sí, yo hay una reflexión a este respecto con la que siempre me gusta abrir, que es una reflexión que trajo en su momento Claudio Katz, que es es un escritor marxista argentino, que cuando habla del imperialismo, y evidentemente
mete como gran actor imperialista en esa, desde la perspectiva marxista ahí a Estados Unidos, incluso en la actualidad. Él incluso deja fuera de este esquema a China, que bueno, sería cuestión de debate para otro día. Él habla de que los actores imperialistas siempre quieren controlar 5 elementos decisivos, 5 elementos centrales, y por tanto pretenden siempre buscar el colapso o el final o la asimilación de aquellos actores que pongan en jaque el control de estos 5 elementos, que los voy a leer porque los tengo aquí apuntados, que son las tecnologías modernas, los recursos naturales, el sistema financiero global, los medios de comunicación y las armas de destrucción masiva. Es decir, el escenario de máximos, el escenario ideal para cualquier actor imperialista, ya sea un actor imperialista individual como eran los grandes actores imperialistas antes de la Segunda Guerra Mundial, que confrontaban entre ellos, o ya sea el bloque que se ha venido a definir por estos autores, entre ellos por Claudio Katz, como el imperialismo colectivo, dentro del cual estaría Estados Unidos y todos sus aliados a escala internacional. Su escenario de máximos es que ellos controlan estas 5 facetas de manera hegemónica, es decir, que ningún actor emergente, ningún otro bloque internacional puede competirles en estos campos. Bueno, enumero, evidentemente Corea del Norte no es una amenaza en términos de tecnologías modernas, es decir, no compite en ese sentido, su industria tecnológica sobra decir que si bien está por encima, por ejemplo, de la mayoría de estados africanos o incluso de buena parte de los estados latinoamericanos o de otros estados asiáticos, sin duda no es un competidor en términos de competencia capitalista, como sí puede serlo, por ejemplo, China. Desde luego, si bien tiene recursos naturales, sobre todo en el campo de la minería, es un territorio pequeño, no es un territorio particularmente favorable en términos naturales, es decir, por supuesto, si el régimen o el sistema Juche cayese, habría actores monopólicos interesados en el suelo y en los minerales norcoreanos, pero no es un game changer, no es, por ejemplo, como otros países pequeños, pero muy importantes en términos minerales como Bolivia. Eh, de más está decir que Corea del Norte no es un actor relevante en términos financieros, probablemente es el actor menos importante del mundo en términos financieros, porque su divisa no tiene cambiabilidad, no se puede intercambiar, no tiene tipo de cambio. No tiene en absoluto un peso relevante en términos de medios de comunicación. De hecho, es probablemente uno de los países con peor marca país y con peor proyección cultural de todo el mundo, también Corea del Norte. Eh, Creo que es mucho mejor la marca país de países africanos que de los que nadie conoce que la marca país de Corea del Norte, que lo que se conoce es percibido generalmente como algo distópico, horrible, horroroso y de lo que hay que estar alejado, ¿no? Pero la quinta categoría, la de las armas de destrucción masiva, ahí Corea del Norte sí que compite. Y el hecho de que Corea del Norte o cualquier otro estado que no se alinee con Estados Unidos haya logrado desarrollar armamento nuclear, siempre, por cierto, varios pasos por delante de lo que Occidente reconocía, es una amenaza para la estrategia de Estados Unidos y de sus aliados en el Asia-Pacífico y la estrategia en general. Y si he dicho que una de las prioridades o la prioridad estratégica de cualquier actor imperialista es dominar estas 5 facetas, pues que haya un actor hostil ideológicamente, hostil políticamente, hostil económicamente, que tenga armas de destrucción masiva, que tenga armamento nuclear. De hecho, Corea del Norte incluso ya plantea que tiene armamento termonuclear, que es muchísimo más poderoso que el armamento nuclear convencional. Evidentemente eh, le pone en jaque. Es decir, así como a Estados Unidos y sus aliados le viene muy mal a su proyecto hegemónico o a su deseo hegemónico el hecho de que China sea un gran actor, un gran jugador en términos de tecnología moderna, así como les viene muy mal que Irán desarrolle armas de destrucción masiva o que los medios de comunicación iraníes o rusos pudiesen llegar a tener peso. Así como les viene muy mal que actores antiestadounidenses o antiimperialistas, depende cada uno como lo quiera ver, como Venezuela, tenga control sobre la principal reserva nacional de petróleo del mundo, les viene muy mal que Corea del Norte desarrolle armamento de destrucción masiva porque confronta con el control que ellos buscan y necesitan tener en una de las áreas clave, en este caso las armas de destrucción masiva. Entonces, por eso, una de las bases de mi análisis siempre respecto a Corea del Norte es importante. Bueno, pero ¿por qué? Es importante por esto.
Es importante porque escapa del control de Estados Unidos en este campo que es decisivo. Y que además impide, que luego entraremos a valorar eso, que Estados Unidos haga avanzadas en la península de Corea, que a día de hoy no las necesita, porque con el statu quo actual más o menos Estados Unidos puede defender sus intereses en Asia-Pacífico con el mero hecho de tener las bases en Corea del Sur y tener la triada con Tokio y Seúl, pero quizá en un futuro llegase a necesitar para la defensa de sus intereses tomar la parte norte de la península militarmente, que yo creo que a nadie escapará que Estados Unidos, si necesita invadir militarmente un país, lo va a hacer, y no podrá. No podrá por la tenencia de armas de destrucción masiva, o podrá hacerlo, pero desde luego el coste sería enorme. Ya en su momento analicé la capacidad nuclear de Corea del Norte y os puedo asegurar que no es pequeña. Y que eso que se decía de que Corea del Norte tenía un armamento hecho de cartulinas y de poliespan, no, no es cierto. Y de hecho con Corea del Norte en su armamento nuclear ha pasado lo que ha pasado con otros tantos actores enfrentados a Estados Unidos, que mediáticamente parece que son al mismo tiempo gente que en un segundo podría destruir la humanidad y a la vez son actores enormemente torpes cuya capacidad real es mentirosa, ¿no? Y la exageran. Así que, bueno, en ese sentido, por eso insisto tanto en la importancia de Corea del Norte, por la tenencia de armamento de destrucción masiva. Sí, y además, como ya hemos comentado varias veces, que tú también mencionas en algún artículo, el tema del armamento militar, del armamento de destrucción masiva, bueno, el armamento nuclear de Corea del Norte, también sirve como una forma, ¿no?, de pretexto o justificación para Estados Unidos para poder desplegar mayores activos militares en Asia-Pacífico en general. Y ahora con esta competición geopolítica que se ha agudizado muchísimo con China, le puede servir también de justificación para seguir incrementando esa presencia militar en Asia-Pacífico, en la región. Porque hay que recordar que en Corea del Sur hay desplegadas, si no me equivoco, más de 20.000 efectivos, ¿no?, de Estados Unidos, Sí. y esos efectivos en Corea del Sur a priori estaban desplegadas pues para intentar contener algún avance de Corea del Norte o a modo de disuasión, ¿no?, contra Pyongyang. Pero resulta que el contexto regional ha cambiado tanto por el ascenso de China que no se puede descartar que esas tropas o que esos activos militares que están desplegados en Corea del Sur sean utilizadas para otros objetivos, ¿no? Pues para contener a China, en caso de un conflicto armado, etcétera, etcétera. Que bueno, que eso ya es otro tema y se puede tratar en otro directo, pero la cuestión, Estados Unidos ha utilizado y sigue utilizando la amenaza, ¿no?, como dicen ellos, que supone Corea del Norte para justificar su presencia en la región, ¿no? Claro, a ver, o sea, en cierta medida no es mentira. O sea, Corea del Norte es una amenaza para Estados Unidos siempre y cuando Estados Unidos pretenda seguir llevando a cabo una política de injerencia y de mayor presencia en el Asia-Pacífico, para la cual su tutelaje como mínimo, en el campo militar al menos, de Corea del Sur es imprescindible. Entonces sí, en un escenario en el que Estados Unidos quiere seguir teniendo proyección en el Asia-Pacífico, no tanto por Corea del Norte, lo sabemos, sino fundamentalmente por China, en ese caso sí, Corea del Norte es una amenaza para Estados Unidos. Si Estados Unidos decidiese abandonar el Asia-Pacífico y sobre todo decidiese abandonar Corea del Sur, ahí no sería correcto decir que Corea del Norte sería una amenaza para Estados Unidos. Porque aquí hay un mito que es importante desechar, ¿no? O descartar. Corea del Norte, más allá de la propaganda o más allá de los discursos oficiales del propio Estado norcoreano, que evidentemente siempre hay que coger con pinzas en cualquiera de los casos, ¿no?, sea cual sea el país en concreto. Eh, Cierto es que nunca ha desplegado acciones militares más allá de sus fronteras. Es decir, el conflicto armado en el que se vio inmersa las tropas de Kim Il-sung y las tropas de lo que... Bueno, el ejército popular de Corea, el ejército popular de Corea del Norte, independientemente de la valoración histórica que cada uno haga, que sabemos que hay disputas historiográficas bastante profundas entre los historiadores norcoreanos y los historiadores surcoreanos, lo cierto es que
aquel conflicto fue una guerra civil. Es decir, fue una guerra civil mediada por intereses externos que fueron, en primer lugar, los intereses de Estados Unidos, que es el único de los actores que declina históricamente salir, abandonar la península de Corea hasta el día de hoy, y la Unión Soviética en su momento y la incipiente República Popular de China, que a través del ejército de voluntarios participa en la guerra de Corea y evita la derrota de Corea del Norte luego de que las tropas de Estados Unidos y de sus aliados junto a Corea del Sur lograsen arrinconar a Corea del Norte en el norte de la península, ¿no? En el norte-norte de la península, es decir, a los pies del monte Pektu, un poquito hacia abajo. Y en cualquier caso, como digo, nunca ha tenido una proyección externa al ejército norcoreano. O sea, más allá de ciertas asociaciones o alianzas, sobre todo cuando todavía estaba el bloque socialista en términos internacionales, el desarrollo armamentístico de Corea del Norte, que siempre fue importante en el dogma Juche, fue importante con Kim Il-sung y pasó a ser decisivo, central, prioritario a más no poder con Kim Jong-il. Luego entraremos a hablar más de la doctrina Songun si quieres. Siempre se pensó en términos defensivos y eso es así. Independientemente de lo que se pretenda plantear, eso es así. Corea del Norte siempre defendió su desarrollo armamentístico en términos defensivos. Luego uno puede plantear que tienen o no tienen razón con su diagnóstico sobre la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur. Para ellos, la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur es una amenaza porque es un procedimiento de injerencia imperialista que eventualmente desearía tomar la totalidad de la península. Más allá de si uno ve válido o no este diagnóstico, lo cierto es que su desarrollo armamentístico siempre se ha basado en eso. Y de hecho siempre ha estado pensado en la persuasión y en evitar un conflicto dentro del territorio norcoreano, en particular desde la caída de la Unión Soviética. Porque antes de los años 90, antes de fines de los años 90, Corea del Norte, si bien no había empezado en profundidad con su programa nuclear, no tenía armamento nuclear, vaya, sí que desarrollaba de manera ciertamente importante su armamento y sus fuerzas armadas, pero siempre pensando en el escenario de una conflagración terrestre contra Estados Unidos y Corea del Sur. No necesitaban el desarrollo de armamento nuclear porque estaban bajo el paraguas nuclear soviético. En el momento en el que eso se cae, Corea del Norte procede a desarrollar su armamento nuclear, pero como digo, no pensando en un ataque, no pensando en una conflagración directa con Estados Unidos, sino justamente pensando en evitar esa conflagración, en evitar que si llegase el momento en el que a Estados Unidos ya no le conviniese el statu quo actual, que es la presencia exclusiva en el sur de la península, poder tener una herramienta para decir: no me invadas, no entres en territorio norte, porque te envío esto que puedes ver aquí, que además lo desfilo más de una vez al año para recordarte que lo tengo disponible, porque evidentemente Corea del Norte sabe que en un escenario de guerra directa con Estados Unidos, guerra terrestre en la península, lo más posible sería una victoria estadounidense. Entre otras muchas cosas porque Corea del Norte, tras el desarrollo de su programa nuclear, se vio condenada al ostracismo internacional, se vio aislada diplomáticamente, y aquellos actores que podían llegar a ser sus aliados naturales no lo fueron. No fueron nunca aliados orgánicos de Corea del Norte, a pesar de lo que se suele decir. Ahora parece que está habiendo un cierto acercamiento, que parece algo así como un principio de asociación con Rusia, pero es algo muy reciente. Y Corea del Norte, al verse aislada y saber que en el caso de una guerra no solo parte en desventaja militar, probablemente habría que ver si con Corea del Sur. Yo creo que con Corea del Sur no, pero sí con Estados Unidos, eso seguro. Sino que encima de producirse esa guerra directa o esa reanudación de la guerra con Estados Unidos, no contaría con aliados en firme, dice: bueno, entonces mi única garantía de supervivencia es disponer de este juguetito para decirle a Estados Unidos: si tú quieres entrar en territorio nacional norcoreano, estupendo, tú vas a ganar la guerra, pero tú vas a tener muertos en suelo estadounidense, que es algo que evidentemente Estados Unidos nunca ha tenido y no quiere tener por las consecuencias internas que tendría. Ahora bien, Estados Unidos puede darse una situación en la que esté dispuesto a aceptar muertos en su territorio contados en centenares de miles o en millones,
que es lo que supondría el lanzamiento de una bomba nuclear hacia Estados Unidos, a cambio de tomar la totalidad de la península? Yo creo que hoy no. Vamos, no veo ese escenario a día de hoy, no tendría mucho sentido. Bueno, luego los líderes internacionales pueden equivocarse, ¿no? Esa variable siempre está. Pueden tomar decisiones erróneas. Pero en base a la estrategia actual de Estados Unidos no tendría sentido hoy. ¿Lo puede tener mañana? Pues es una incógnita. Corea del Norte lo que hace es cubrirse las espaldas por si ese escenario, el escenario de que Estados Unidos lo vea favorable, o el escenario de que un líder estadounidense se equivoque y tome esa decisión, ellos se cubren las espaldas y, con esto termino esta intervención, una de las máximas que repiten hasta la saciedad el Estado norcoreano allá donde va es: no habrá un mundo sin Corea. Es decir, si se trata de aniquilar a Corea, Corea comenzará la aniquilación del mundo. Ese es el argumentario. Insisto, esto independientemente de lo que a cada uno nos parezca, yo soy el transmisor y lo cuento. La línea de Corea del Norte, en términos nucleares, es esa. Si se trata de aniquilar a Corea, Corea no tendrá ninguna reticencia en iniciar una guerra nuclear que podría llevar al aniquilamiento total del planeta. Bueno, de la vida en el planeta, en realidad, no del planeta en sí. Has dicho cosas muy interesantes, que bueno, vamos a ir, ¿no? Pues, explicando un poco más en detalle, pero por ejemplo, para seguir un poco con el tema de, ¿no? del, digamos, el contexto regional, has comentado que Corea del Norte precisamente desarrolló su armamento nuclear para evitar, pues, a evitar acciones militares de Estados Unidos a sus aliados, y también porque no tenía Corea del Norte aliados bien definidos. Pero en la actualidad, sobre todo ahora, se considera ampliamente o popularmente que Corea del Norte pues tiene como aliados a China y a Rusia. Sobre todo el primero, ¿no? Porque de hecho tienen en el 61 firmaron un acuerdo de cooperación, de asistencia mutua, y que sigue aún vigente, si no me equivoco, que creo que lo renovan hace poco. Y además China y Corea del Norte tienen sistemas parecidos, ¿no? Políticos parecidos, se podría decir, siendo muy general. Entonces, eso, al final, ¿qué relación tiene Corea del Norte con Rusia y con China? Especialmente con China, ¿no? Porque es el gigante asiático. Y es un país con el que, eso, como digo, parece que tienen unas buenas relaciones, pero bueno, durante los últimos años ha habido muchas fricciones, ¿no? Por ejemplo, China ha aprobado las sanciones contra Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. China teme también, en parte, que Corea del Norte pueda utilizar en algún momento ese armamento nuclear y desemboque pues, en una guerra con consecuencias incalculables. Es decir, que no pinta todo tan bien, ¿no? Como parece que se suele interpretar pues, cuando se reúnen Xi Jinping, Kim Jong-un o Kim Jong-un y Vladimir Putin. Entonces, ¿cuál es esa, ¿no? relación que tienen? O en caso, por ejemplo, de guerra con Estados Unidos, ¿acudirían en ayuda de Corea del Norte? ¿Cuáles esos vínculos que existen entre ellos, etcétera? Es posible que algunas respuestas sean muy hipotéticas, ¿no? Pero bueno, no sé si puedes dar así algunas claves sobre esa, ¿no? triple relación con China y con Rusia. Bueno, te doy la respuesta rápida primero, que es depende, y te doy ahora la respuesta larga. Voy primero con China, ¿vale? Hacemos todo un microbloque de China para explicarlo y luego vamos con Rusia. Con respecto a China, primero aquí hay que hacer un pequeño matiz, porque es cierto que tienen sistemas políticos que aparentemente parecen similares, pero que en la práctica difieren bastante. Los dos son, en la práctica, sistemas de partido único. En realidad, China es un sistema de partido único y Corea del Norte, aunque formalmente es un sistema de partido único, realmente es más bien sistema de coalición única, ¿vale? Porque además del Partido del Trabajo, está el Partido Chondoísta Chondoy, está el Partido Socialdemócrata y están los representantes de la comunidad de coreanos en Japón, de la comunidad Zainichi. Pero en cualquier caso, ambos son sistemas de grupo político único. Ahora bien,
Y esto tú, además, Sander, que tanto has trabajado la cuestión china, sabrás que es así. En China existe... em, el Partido Comunista no es un bloque monolítico. El Partido Comunista de China tiene debates internos muy potentes, posiciones enfrentadas que en términos económicos, sociales, no sé si tanto internacionales, pero al menos sí sociales y económicos, difieren bastante. Y podemos decir que es un organismo, que el Partido Comunista de China es un organismo vivo, muy vivo, ¿no? Si no nos explica que haya que se produjese el cambio económico con Deng Xiaoping, nos explica después las campañas anticorrupción de Xi Jinping, todo eso existe porque el Partido Comunista de China es, y que se entienda la comparación, algo parecido a los sistemas de partidos occidentales, pero concentrados dentro de un mismo partido. Es decir, dentro del Partido Comunista de China se dan discusiones sobre el devenir del país que en otros sistemas políticos, España por ejemplo, se darían en el Parlamento entre partidos políticos diferenciados. En Corea del Norte eso no pasa, no pasa. Desde los años 70, 80, desde que Kim Il-sung logra lo que además algo de lo que el Partido del Trabajo de Corea presume, es decir, no lo esconde, sino que lo reivindica, presume el monolitismo ideológico que logra Kim Il-sung tras conseguir que la facción de los partisanos antijaponeses se hiciese con el control dogmático y físico, por así decirlo, con el control práctico y dogmático del Partido del Trabajo y lo unificase ideológicamente. Y desde ese momento no hay discusiones reales o no hay discusiones de fondo en el Partido del Trabajo de Corea. Es verdaderamente un bloque bastante monolítico. Pueden existir, por supuesto, esto lo matizo, ¿no? Porque siempre que se habla esta palabra que tampoco nos gusta porque tampoco nos dice a nosotros que es la de dictadura, cuando se habla de países con un liderazgo muy fuerte, a ver, nunca un país lo dirige una persona. O sea, eso es imposible, no tiene sentido, no es logísticamente posible. Una persona no puede dirigir un país. Podría dirigir un país como Nauru, pero desde luego no un país como Corea del Norte en ningún caso. Entonces, en el seno del Partido del Trabajo de Corea se dan ciertas discusiones, pero no son discusiones de fondo, no son discusiones de fondo del proyecto nacional de Corea del Norte. Que eso sí que existe un monolitismo muy fuerte. Es decir, hay mucha mayor divergencia ideológica entre el sector A del Partido Comunista de China y el sector B del Partido Comunista de China que la divergencia ideológica que puede haber entre un militante o un diputado aleatorio del Partido del Trabajo de Corea y un diputado aleatorio del Partido Chondoísta Chondoi de Corea, que no es el mismo partido, pero que forman parte del Frente de Reunificación de la Patria. En cualquier caso, China en este sentido tiene una mirada con respecto a Corea del Norte que yo creo que nos dice más de China que de Corea del Norte. Y que de hecho la posición que China juega con Corea del Norte es bastante paradigmática de lo que es la posición general que China tiene respecto al sur global, respecto a las periferias, respecto a sus relaciones con Estados Unidos, respecto a su configuración de una especie de polo multipolar, o sea, que es una cosa un poco rara, pero que es al final la apuesta de fondo de China. Y en última instancia, para China, Corea del Norte es un actor cuya existencia no le perjudica, es más, le beneficia porque es una suerte, primero porque militar y geográficamente es un tapón. O sea, yo no sé si tenéis en mente la... Mira, tengo aquí el mapa. Esto para los que lo estén escuchando simplemente no les va a venir muy bien, pero bueno, para los que lo estéis viendo, si veis aquí el mapa que tengo de Corea, ¿vale? Aquí en la parte norte, en la frontera norte, lo que sería el Monte Pektu y otras zonas, hay frontera con China y con Rusia. O sea, Corea del Norte tiene una de las fronteras más importantes o más potencialmente importantes del mundo. O sea, frontera con Rusia y con China. Y de hecho, fijaos lo que os voy a decir, pongamos un escenario en el que Estados Unidos llegase a controlar la totalidad de la península. Ya hemos explicado que por la lógica o por la tenencia de armamento nuclear por parte de Corea del Norte, esto es muy difícil imaginarlo, pero lleguemos a imaginar por un momento ese escenario. Eh,
sería la frontera coreana una frontera en la que habría tropas estadounidenses, tropas chinas y tropas rusas en la misma frontera. ¿De acuerdo? Para que nos entendamos. Es cierto que la frontera con Rusia es pequeñita, pero existe al fin y al cabo, es frontera terrestre. Y todo ello cerca de Japón, con frontera marítima con Japón, para que entendamos la importancia geoestratégica. Entonces, para China, en ese sentido, ya es importante que exista Corea del Norte. Ahora bien, ¿le interesa a Corea del Norte el desarrollo de armamento nuclear? ¿Le interesa a China el desarrollo de armamento nuclear norcoreano? Pues en parte sí y en parte no. En parte sí porque le permite, no diría subordinar, pero sí delegar una parte de su confrontación con Estados Unidos en el Asia-Pacífico. O una parte de su contención a Estados Unidos, que sabemos que Washington tiene una estrategia muy definida de presencia y de injerencia en el Asia-Pacífico. Y China es consciente de que el hecho de que Corea del Norte esté ahí y tenga armamento nuclear limita las posibilidades de avance de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, la tenencia de armamento nuclear por parte de Corea del Norte tiene dos consecuencias negativas por China. La primera es que convierte a Corea del Norte en un actor que China no puede controlar. China es capaz de ejercer una influencia gigantesca, enorme, con cualquier actor del sur global. Incluso con actores emergentes, incluso con actores aliados de Estados Unidos. De hecho, China es el principal socio comercial de Corea del Sur y por tanto Corea del Sur, si bien es un aliado estructural, un subordinado en cierta medida de Estados Unidos en algunos campos, no puede en ningún caso confrontar directamente con China y lo estamos viendo ahora con el gobierno de Yoon Suk-yeol. Eso con Corea del Norte China no lo puede hacer. Primero porque la tendencia histórica a la autarquía económica de Corea del Norte, que con sus éxitos y sus fracasos ha logrado que al menos dentro de la población norcoreana haya una percepción de que la autosuficiencia plena es una buena cosa y por tanto hay que aspirar a ello, impide que Corea del Norte dependa de manera radical de China. Pero además, Corea del Norte no depende militarmente de China por la tenencia del armamento nuclear, como sí dependía militarmente de la Unión Soviética. Entonces, China no puede desarrollar con Corea del Norte la misma relación que en su momento la Unión Soviética desarrolló con Pyongyang. Pero además, tiene una segunda consecuencia negativa, que en realidad es la cara B de la moneda de lo que contábamos al principio de que Corea del Norte fuese un estado tapón en esa frontera China-Rusia-Estados Unidos, que es que la propia tenencia de ese armamento nuclear, la propia existencia de ese sistema o de ese régimen díscolo, que régimen nosotros lo usamos para todo, ¿vale? También Estados Unidos también es un régimen, España es un régimen y Corea del Norte es un régimen, ¿vale? Lo digo para matizarlo, que si no la gente se asusta. Como digo, el hecho de que exista el régimen o el sistema Juche, de que exista la familia Kim y de que exista el armamento nuclear, siembra las bases de un relato por el cual Estados Unidos tiene la plena legitimidad para tener presencia en Corea a muy poquitos kilómetros de Taiwán, a unos 1000 kilómetros de Taiwán, si no me equivoco. Es decir, en la hipótesis de un escenario bélico en Taiwán, que ya sabemos las consecuencias que tendría para las relaciones entre Estados Unidos y China, Corea del Sur jugaría un papel determinante. Y quizá, si la guerra de Corea se hubiera saldado de otra forma, la presencia de Estados Unidos en la península no sería tan importante. Y uno podría decir, bueno, ¿qué más da? O sea, si Estados Unidos no tuviese esa presencia hoy, en caso de necesitarla, se haría hueco para tenerla o tendría la posibilidad de trasladar las bases que hoy tiene Corea del Sur a Japón. Y es verdad. Pero de todas formas, las relaciones entre Estados Unidos con el resto de actores occidentales tampoco son tan fáciles, es decir, necesita una cierta legitimación para hacer las cosas. Y la legitimación para tener esas tropas en Corea del Sur es que existe Corea del Norte. Que existe Corea del Norte como tal, como lo conocemos. Que existe la Corea del Norte Juche, vinculada a los Kim, con armamento nuclear, con un sistema autárquico. ¿Sí? Es esa cara B de la moneda. Entonces, el vínculo de China con Corea del Norte siempre ha sido raro, o más que raro, ambivalente, porque al mismo tiempo que desea su supervivencia, también desea un cierto control que no puede lograr. Y eso lo hemos visto en las votaciones de China a lo largo de la historia, ¿no? China ha apoyado determinados paquetes de sanciones contra Corea del Norte, pero al mismo tiempo hace escasos meses se abstuvo en la votación para renovar el panel de expertos que supervisan esas mismas sanciones contra Corea del Norte por parte de Occidente. Entonces,
es una posición ambivalente, es uno de los actores más cercanos a Corea del Norte, pero matizo, esto no significa que sea un actor cercano a Corea del Norte, porque un país tan aislado contra Corea, como Corea del Norte, el hecho de que digamos que, bueno, este país sí sostiene unas ciertas relaciones, unos ciertos vínculos con Corea del Norte, no significa que los vínculos sean densos. Muy probablemente el vínculo entre China y España sea mayor que el vínculo entre China y Corea del Norte, sin ir más lejos. Entonces, para China, Corea del Norte es un actor importante, pero porque Corea del Norte es un actor importante para toda la región. O sea, es un actor decisivo para Japón, es un actor decisivo para Corea del Sur, para Estados Unidos, para Rusia, para China, para todos es un actor central. Y para China lo es en ese sentido. Si quieres, vamos con Rusia, pero no sé si quieres comentar algo antes del tema chino por no embalarnos No, tanto. bueno, comentar únicamente, ¿no? Que has justo mostrado la frontera entre Corea del Norte, China y Rusia, ¿no? Que hay un punto en el que se juntan prácticamente las tres y que casualmente es esa frontera la que impide a China tener acceso al mar de Japón. Es decir, China no tiene acceso directo, ¿no? Al mar de Japón, y precisamente en los últimos semanas, meses, se ha estado hablando sobre que China, Corea del Norte y Rusia pues pretenden mejorar, ¿no? La cooperación para que China pueda navegar el río, ¿cuál era? Un segundo, el río Tumen, y que pueda tener acceso al mar de Japón. Esto sería importante pues porque no tendría que dar la vuelta, ¿no? No tenía que rodear a la península coreana para poder tener acceso. Cuando digo tener acceso me refiero más a acceso militar, es decir, acceso naval, que eso sería ya algo mucho más importante. Entonces esa frontera bloquea ese acceso porque no, porque evidentemente China no tiene legitimidad ni derechos eh, para poder utilizar el río y poder navegar por ahí, ¿no? Barcos militares. Y bueno, últimamente se está hablando mucho sobre que, ¿no? En este contexto un poco más geopolítico mundial, en el que Rusia pues está con su invasión de Ucrania, entre que China está constantemente rivalizando con Estados Unidos y en el que Corea del Norte está, pues sigue, bueno, aislado, ¿no? Como lleva mucho tiempo, pues que es posible que los tres países decidan otorgar a China ese acceso. Eh, no hay nada en firme, vaya, no, esto lo que estoy comentando son pues, más especulaciones y así. De hecho, según he estado leyendo, en ese río hay un puente soviético que se construyó el siglo pasado y que no permite a buques de determinadas características y determinadas dimensiones navegar por el río. Pero bueno, que era ya que habías hablado, ¿no? De la frontera, ya habéis estado señalando el tema de la frontera con China y así, pues quería comentarlo básicamente. Y a modo de resumen también, como has comentado, ¿no? Es la relación China-Corea del Norte se fundamenta básicamente en eso, en la ambivalencia. Y sobre todo de cara a China, ¿no? Porque como has dicho, pues China ha votado a favor de las sanciones, pero luego a su vez no renueva, ¿no? El comité de expertos. A China le interesa que Corea del Norte esté relativamente estable, pues para no sufrir una crisis de refugiados enorme. También le interesa que tenga ese, como se suele decir en relaciones internacionales, ese tapón frente a Corea del Sur y Estados Unidos. Pero bueno, que es una relación muy interesante que da para otro entiende el mundo al detalle. Eh, y bueno, te doy otra vez la palabra para si quieres que continúes con la relación con Rusia, que también es muy interesante y que además, perdona que te dejo, que además vuelve a estar, ¿no? En el primer plano, en el foco mediático, pues por las reuniones que han tenido Vladimir Putin y Kim Jong-un en los últimos meses. De hecho, ahora en junio van a tener una. Entonces, bueno, pues es interesante también, ¿no? Así que si quieres, adelante. Sí, matizar rápidamente que para China los distintos escenarios, si los pudiésemos ordenar, el escenario menos favorable para China sería que Corea del Norte deje de existir como tal y toda la península se unifique en base a un
todo un Estado coreano alineado con Estados Unidos. El segundo escenario más favorable sería el actual y el tercer escenario más favorable sería un cambio de gobierno en Corea del Norte o más bien un cambio interno en el Partido del Trabajo para aceptar reformas políticas en una dirección similar, por ejemplo, a la de Laos o Vietnam, que convirtiesen a Corea del Norte en una especie de subordinado de China que hoy no es. Y hay que insistir en eso, ¿no? Ha habido expresiones en su momento, me acuerdo, en España en un programa de televisión que se hablaba mucho de que Corea del Norte era el Rottweiler de China y no es cierto. O sea, es un mal análisis, es un análisis pésimo y en cualquier caso eso sería favorable para China y es lo que China desearía, pero no lo es. China no es el Rottweiler de China, o sea, Corea del Norte no es el Rottweiler de China y de hecho Corea del Norte tiene una mirada bastante crítica con respecto al proceso político que ha atravesado China en las últimas décadas. Muy, muy crítica por las acusaciones de revisionismo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, yendo al tema de Rusia. Con Rusia la relación ha sido también ambivalente durante las últimas décadas. Hay que poner, digamos, dos fechas clave. Fechas clave al final siempre son un poco tramposas porque impiden ver los procesos previos, ¿no? Pero bueno, para ubicar un poco, porque sé que este tema se puede hacer un poco de bola, voy a dar un par de fechas para que ubiquemos. En el año 2000 se produjo la que hasta hoy, que estamos grabando, 19 de junio, era la última o la más reciente visita de Vladimir Putin a Corea del Norte. En aquel momento se reunió con Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un e hijo de Kim Il-sung, que era entonces líder supremo. Kim Jong-il que moriría 11 años después, para que veamos la longevidad política de la figura de Vladimir Putin, ¿no? Y en ese año 2000 se produce la reunión con Kim Jong-il en Pyongyang, en la propia Corea del Norte, y el 18 de junio del 2024, estamos grabando 19, pues ayer, lo estaréis escuchando en otro día, pero bueno, 18 de junio de 2024, Vladimir Putin vuelve a Pyongyang, vuelve a Corea del Norte. Bueno, técnicamente aterriza el 19, así que 19 de junio. Vuelve a Corea del Norte, en este caso, para reunirse con Kim Jong-un. Entre esas dos fechas, durante esos 24 años, ha habido muchísimos cambios en la relación entre los dos países, ¿no? Pero la podríamos dibujar, a ver si para que podamos visualizarlo, ¿no? Lo que voy a decir, sería algo así como una especie de V, ¿no? En términos más o menos gráficos, imaginaos una V. Empieza en una relación, una V minúscula. En el año 2000 era una relación buena, pero no... era una relación buena, pero no una relación de amistad o de alianza. Simplemente una relación de relativa asociación de intereses. A medida que van pasando los años y a posteriori Corea del Norte se sale del Tratado de No Proliferación, desarrolla el armamento nuclear y todo y se convierte en un gran estado paria, en el mayor estado paria del mundo probablemente, Rusia, si bien no corta los lazos, y de hecho sigue siendo uno de los pocos estados que mantienen durante esos años un cierto vínculo con Corea del Norte, desde luego sí reduce su vinculación turística, económica, comercial, militar, política, diplomática, etc. De hecho, Rusia vota en contra del programa nuclear norcoreano en su momento. Las relaciones no se congelan, pero sí se enfrían durante muchísimos años y a partir del inicio de la guerra en Ucrania, eso vuelve a ir de nuevo hacia arriba hasta ponerse en un punto que es el punto actual, que es incluso un punto superior al que hubo en el año 2000. Para Rusia, Corea del Norte hoy es un actor muy importante porque Rusia ha recibido un cierto aislacionismo internacional, en realidad un aislacionismo occidental, vamos a matizarlo, ¿no? Se ha convertido en un estado adversario o incluso enemigo de los principales actores occidentales o de los principales actores del bloque colectivo de Estados Unidos y sus aliados. Y en ese contexto y en el contexto militar en el que Rusia necesita para poder ganar a medio plazo la guerra en Ucrania, alargar el conflicto, han sido muy importantes las municiones norcoreanas. Que volvemos a la retórica clásica de los medios occidentales, que es para los cuales Corea del Norte era al mismo tiempo un fabricante excepcional de armamento y municiones y a la vez un país cuyas municiones y armamentos estaban hechos de cartón. Bueno, pues lo que se ha demostrado en el conflicto en Ucrania, en la guerra en Ucrania, es que
Corea del Norte, su industria armamentística, y no es para menos porque destina más o menos el 25% del PIB, si no me equivoco, a ella, es pujante. Es una industria importante, con cierto atraso tecnológico, pero en fin, una industria capaz de producir sobre todo en volumen. Y las municiones norcoreanas han sido decisivas, al menos durante el último año de la guerra, para que Rusia sostenga el esfuerzo militar en los distintos frentes en Ucrania. Claro, Corea del Norte en la guerra en Ucrania vio una oportunidad muy favorable para sus intereses. Rusia necesita apoyo armamentístico, necesita apoyo en términos de municiones y yo se lo puedo ofrecer. Y encima, como lo necesita con urgencia porque no hay ningún otro actor que se lo vaya a dar en la medida en la que se lo estoy dando yo, le puedo pedir muchísimo. Entonces Corea del Norte, además de pedir alimentos probablemente, apoyo a la industria general norcoreana, ha pedido ayuda en su programa espacial. De hecho, en septiembre del 2023 se produce la reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin en Vostochny, y un mes después, Corea del Norte, finalmente, en un cosmódromo, por cierto, y un mes después, Corea del Norte, al tercer intento, logra poner por fin su primer satélite de espionaje militar en órbita. Unimos lazos, ¿no? Había hecho 2 lanzamientos erróneos y al tercero, un mes después de reunirse en un cosmódromo con Vladimir Putin, logra poner en órbita su primer satélite de espionaje militar. Es decir, que podemos plantear que ha habido intercambio de información en ese campo tecnológico espacial desde Rusia a Corea del Norte. Pero además, Corea del Norte logra una relativa normalización internacional, normalización diplomática. Me explico. Porque uno podría decir, bueno, pero en el contexto de guerra en Ucrania, en un contexto de relativa pariaización de Rusia, ¿qué te aporta que Rusia se convierta en una especie de amigo o en una especie de asociado? Pues depende. Si eres un actor europeo, que ya estás bien ubicado diplomáticamente, que Rusia se haga tu amigo, evidentemente no es una buena noticia, o al menos probablemente te reste en términos diplomáticos. Si eres Corea del Norte, el principal estado paria del mundo, empezar a tener una suerte de amigo, que Rusia, insisto, no está tan aislado, está aislado de Occidente, pero no está tan aislado en relación al sur global, evidentemente te suma. Y ya ha empezado a tener éxitos en ese sentido Corea del Norte. El hecho de que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Rusia dé su apoyo a Corea del Norte en relación a las sanciones internacionales es un paso adelante brutal para Corea del Norte. O sea, es un cambio de tesitura en relación a lo que ocurría hace 2, 3, 4, 5 años muy grande. Supone para Corea del Norte empezar a salir del aislacionismo, empezar a soñar con formar parte de algo parecido a un bloque. Porque Corea del Norte, y esta es una particularidad de la guerra de Corea, o del conflicto de Corea en la actualidad, no forma parte de un bloque. La guerra de Corea o el conflicto de Corea a día de hoy se da entre 2 bandos. Un bando que es única, exclusivamente Corea del Norte, punto, nadie más, porque no hay nadie que esté alineado firmemente con Corea del Norte y con el que Corea del Norte esté seguro de que pueda contar en caso de que estalle la guerra. Y un segundo bando que es Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, la OTAN, otros actores que no están en la OTAN pero son aliados con Estados Unidos. Es decir, es una guerra de un individuo o de un estado individual, de un actor individual, contra un bloque, además el bloque más poderoso del mundo. Para Corea del Norte empezar a globalizar por su parte el conflicto de Corea, porque el conflicto de Corea ya está globalizado, ya está internacionalizado, pero lo está solo por el bando surcoreano y estadounidense. Que Corea del Norte consiga algo parecido a soñar con una internacionalización del conflicto de Corea por su parte, es decir, poder empezar a sumar actores. Rusia sería el primer actor al que Corea del Norte querría sumar. De momento todavía no está en esa instancia, pero Corea del Norte sueña con eso, con que Rusia tome una posición de decir, si mañana estalla una guerra en Corea, yo voy a apoyar a Corea del Norte militarmente. Eso sería un cambio de estatus radical de la guerra de Corea. Y puede que actores más o menos alineados con Rusia, o que como mínimo no dan la espalda a Rusia, pues por ejemplo Irán, digan, pues nosotros también, nosotros en caso de que haya una guerra vamos a apoyar a Corea del Norte, o que actores como Venezuela empiecen a
por ejemplo, ayudar en términos de petróleo a Corea del Norte, sería un salto enorme. Porque esa es la diferencia entre Corea del Norte y el resto de estados parias, el resto de estados a los que Occidente margina. Que Irán, si bien es un estado confrontado con Occidente, tiene su esquema de alianzas. Rusia, si bien es un estado confrontado con Occidente, tiene su esquema de alianzas. Venezuela, si bien es un estado confrontado con Occidente, tiene su sistema de alianzas. Corea del Norte, no. Está solo. Y la posibilidad de dejar de estar solo a través de una creciente asociación con Rusia es un cambio cualitativo enorme para Corea del Norte. Y por tanto, los crecientes vínculos con Rusia es algo que hay que seguir muy de cerca. Yo creo que es uno de los grandes temas de los próximos años, no solo en la península, sino a escala internacional, porque también sobre Rusia nos dice mucho y va a haber que seguirlo muy de cerca. Entonces, sobre la posición rusa, yo creo que lo más interesante es seguir los acontecimientos del último año y ver cómo se desarrollan. De momento, ya el hecho de que Putin viaje a Pyongyang ya es un detalle muy importante. Vaya chapa metido con Rusia. No, no, no. Es que eso es lo que decíamos, ¿no? Que casualidad el contexto internacional ha conducido a que la relación entre Rusia y Corea del Norte sea más importante, ¿no? Porque hace unos años quizás nadie pensaba, ¿no? En esos vínculos bilaterales, o la gente igual pensaba más en términos China-Corea del Norte, pero eso. Ahora de repente Corea del Norte está armando a Rusia para su invasión de Ucrania. Rusia ahora también igual puede ver en Corea del Norte un conflicto en el que pueda tener voz internacional, es decir, la invasión rusa de Ucrania lo que ha provocado es de que Rusia esté parcialmente pues, más aislado. Ya no voy a decir que esté aislado totalmente porque digamos, solo Occidente ha impuesto sanciones contra Moscú, pero bueno, sí que ha sufrido un deterioro en su diplomacia exterior, que se puede reconstruir, se puede reestructurar, eso no lo niego. Pero en ese aislamiento o semi-aislamiento, por decirlo de alguna forma, Moscú es posible que vea a Corea del Norte como una oportunidad o una herramienta para decir, oye, las cosas que pasan en la península de Corea también tienen que pasar por mí, ¿no? De hecho, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero ha habido cumbres, ¿no? En el que creo que era la cumbre de los seis, si no me equivoco, ¿no? En el que se reunían pues Estados Unidos, Corea del Norte, China, Rusia y hablaban sobre las cuestiones de la península coreana. Entonces ahora es posible que Rusia quiera aprovechar eso mismo, ¿no? Pues mira, nosotros seguimos teniendo un gran peso internacional, seguimos teniendo influencia en varios conflictos y nuestra palabra es importante también eh, a pesar de la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, también será a eso se debe, ¿no? La cumbre que van a tener Putin y Kim Jong-un, etcétera, etcétera. Pero bueno, que al final también, como comentas, el resumen también de la relación Corea del Norte Rusia es la ambivalencia, ¿no? Es un poco como lo que ocurre con China. Y bueno, otro tema, ¿no? Para cambiar ya de asunto, que mucha gente nos hace siempre, ¿no? Pues en directos, en Twitter, en todas las plataformas, que a ver si es posible una reunificación de la península coreana. A ver si Corea del Norte o si Corea del Sur aceptarían esa reunificación, si Estados Unidos le dejaría, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un tema que es bastante interesante y que de producirse, que bueno, mi opinión es que no se va a producir jamás, al menos en el contexto que estamos ahora, pero bueno, si se produjera esa reunificación sería pues ¿no? un punto muy importante en los asuntos internacionales. Entonces tú, Edu, eh, ¿qué opinas, ¿no? Sobre esa reunificación? Si es posible, cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, bueno, todo lo que se te ocurra, pues. Bueno, en realidad que no es un problema para la reunificación. Es decir, es que no hay nada favorable para la reunificación, realmente. Ni uno de los puntos. O sea, no hay un escenario favorable, no hay perspectivas de que el escenario sea mejor. El escenario más cercano a una reunificación es simplemente la ausencia de la guerra, que ahora vamos a ir con eso. Entonces, vamos más encaminados a la cronificación de la separación
y a que el escenario coreano no se resuelva como se resolvió el escenario alemán, sino que se resuelva efectivamente con una separación definitiva. Y sería curioso porque sería, y yo me imagino que sería la única nación, la única identidad nacional sólida o homogénea que se parte por una cuestión estrictamente política. Porque si bien hemos encontrado a lo largo de la historia separaciones de naciones o separaciones de estados, algunas se han producido sobre bases étnicas, religiosas, etcétera, como por ejemplo el caso de Sudán, es decir, Sudán no se parte en Sudán y Sudán del Sur por una cuestión política que sea solucionable, todo lo contrario, se parte porque el propio Estado no casaba con la lógica religiosa interna de ese territorio. Y al mismo tiempo, otros casos similares al de Corea, en el que no existía un motivo étnico, religioso, cultural que justificase la existencia de dos estados, como el caso de Vietnam o el caso de Alemania, se saldó con el paso del tiempo con una victoria. En el caso de Vietnam, con una victoria en la guerra civil por parte del bando socialista, que reunifica un estado que culturalmente no tenía sentido que estuviese separado, y en el caso de Alemania se reunifica un estado que no tenía sentido que estuviese separado por el fin de la Guerra Fría. Bueno, no hay ningún escenario similar a este que podamos imaginar en Corea. Corea, a ver, hay una base de la que hay que partir. La separación de Corea no tiene ningún sentido en términos religiosos, culturales, étnicos, lingüísticos, históricos, no tiene ningún sentido. La península de Corea lleva siendo un mismo, no un estado, porque el estado es una forma, el estado-nación es una forma de la modernidad, del siglo XIX, siglo XX, pero sí como una identidad nacional relativamente homogénea, reconocida internacionalmente desde hace varios siglos. En cualquier caso, si compramos, y yo lo compro parcialmente, que no se puede hablar de naciones hasta el siglo XIX, siglo XX, desde ese momento Corea también había sido una entidad nacional homogénea. Desde que se funda falsamente el Imperio de Corea, porque no tenía sentido a finales del siglo XIX, como una, vamos, contrarrestando básicamente las intenciones chinas, rusas, japonesas y estadounidenses sobre la península, pasando por la etapa del imperialismo japonés, de la colonización de la península de Corea por Japón hasta el año 1945. Durante todo ese periodo, y yo creo que ese es el periodo que define más a la identidad nacional coreana en la actualidad, que es la resistencia contra el imperialismo japonés durante 50 años, durante ese periodo la identidad era homogénea. Es decir, entre lo que hoy es Corea del Norte y lo que hoy es Corea del Sur, incluso entre la parte más norte de Corea del Norte y la parte más sur de Corea del Sur, había intercambios culturales, había intercambios económicos, había intercambios políticos, eran el mismo partido político aquellos que formaban parte de una organización en el norte que aquellos que formaban parte de una organización en el sur, hablaban el mismo idioma, profesaban las mismas fes, todo. Es decir, era una identidad nacional homogénea. Que además era una identidad étnicamente y religiosamente homogénea porque por su tendencia aislacionista y por su extensión del modo de producción y organización social feudal, vamos, que es que las élites coreanas del siglo XIX se resisten como ninguna otra o como casi ninguna otra, a ser incorporadas al circuito capitalista como le invitaba no muy amablemente Japón y Estados Unidos. Pero bueno, como digo, había sido incluso en ese momento una identidad nacional homogénea. Cuando se parte la península, se parte de manera traumática, porque como digo, no existían esas diferencias entre norte y sur. En ningún caso. De hecho, los partidos políticos se tienen que faccionar, o que fraccionar más bien, en la facción norte y facción sur, pero son la misma cosa. Siguen manteniendo correspondencia y todo, ¿no? Cuando se parte entonces la península en ese paralelo 38, que es un invento estadounidense, ¿no? Porque, bueno, no me voy a meter mucho en esto, ¿no? Pero cuando Japón cae, o cuando Japón está a punto de caer, la Unión Soviética y Estados Unidos acuerdan que la Unión Soviética va a entrar desde el norte y Estados Unidos va a entrar desde el sur y ambos van a expulsar a los japoneses de Corea y que de ahí ya verán qué hacen, básicamente. Bueno, lo que deciden es, Estados Unidos dice, bueno, la separación va a ser en el paralelo 38
¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos se vio obligado a renunciar a Pyongyang, que era la joya de la corona, era la ciudad más importante de Corea, no quiere renunciar a Seúl. Y si os fijáis en el mapa, Seúl está muy, muy cerca de la frontera. De hecho, lo que sería, si sois argentinos, el conurbano, si sois españoles, la periferia, y si sois de otro lugar no sé cómo decirlo, pero bueno, lo que rodea a la ciudad de Seúl es que prácticamente toca con la frontera, toca con la zona desmilitarizada, o sea, con la frontera intercoreana, con el paralelo 38. Y se produce esa partición, la posterior guerra civil, que ya la hemos explicado varias veces, bueno, y al final la cosa se queda más o menos como empezó. Bien, desde ese momento la idea de la reunificación siempre está en las pretensiones de todos los gobernantes, de todos los sectores, de todos los grupos de poder, tanto en el norte como en el sur. ¿De acuerdo? Eh, ¿A qué me refiero con esto? En Corea del Norte es muy fácil explicarlo. Siempre ha gobernado el Partido del Trabajo, ya sea con Kim Jong-un, con Kim Jong-il o con Kim Il-sung, pero en cualquier caso siempre han sostenido una posición francamente muy parecida, que es Corea es una única nación, lo que ellos dicen el Uri Minjo Kiri, que es como una frase muy importante en Corea, que viene a significar que Corea es una única nación y tiene que resolver sus problemas por sí misma. Y no hay mucho que profundizar en Corea del Norte, es decir, siempre ha gobernado el mismo partido y el partido siempre ha dicho lo mismo, que Corea es una única nación y que tienen que ir a la reunificación. Y en Corea del Sur, con distintas perspectivas, pero también han defendido que Corea es una única nación, tanto norte como sur. Pero lo han hecho de formas distintas. Por ejemplo, durante los regímenes, los gobiernos militares surcoreanos, aquellos gobiernos donde se fragua el capitalismo monopolístico surcoreano que conocemos hoy, el gobierno de Park Chung-hee y el posterior gobierno de Chun Doo-hwan, ellos plantean la necesidad de la reunificación de las dos Coreas. Ahora bien, y como creo que Ander me va a preguntar sobre la política surcoreana, no voy a ahondar por ahora en esto, pero quedaos con un término que es que para estas élites políticas, Corea del Norte es un hecho maldito. Esa idea es central, el hecho maldito de la historia de Corea. Ellos no usan este término, usan uno coreano que si lo tradujese no tendría mucho sentido, pero utilizo este que traigo para no variar de Argentina, pero que me parece muy útil, ¿no? Y luego hay reconfiguraciones por parte de las distintas políticas surcoreanas en favor de uno u otro tipo de reunificación. Ahora iré con eso cuando me lo pregunte Ander. Pero así, a grandes rasgos. ¿Por qué es imposible la reunificación de Corea? Bien. Sabéis que en política hay veces que hay posturas enfrentadas y esas posturas enfrentadas pueden encontrar un punto intermedio. Pero eso no siempre es así. Hay posturas entre las cuales no hay un punto intermedio. Hay o que una se impone sobre la otra o que se mantiene un statu quo de confrontación. Y Corea es una de ellas. ¿Qué es lo que exige Corea del Norte para su reunificación? Que Estados Unidos abandone la península, que Corea tenga una política exterior unificada y un ejército unificado. Bien, ¿es posible eso mientras Estados Unidos siga formando parte o Corea del Sur siga formando parte del esquema de alianzas de Estados Unidos? No, es simplemente imposible. ¿Pretende Estados Unidos abandonar la península para favorecer una reunificación de la península de Corea en un único estado coreano? No, salvo que esa reunificación se produzca sin Corea del Norte, sin los Juche, sin el Partido del Trabajo, es decir, a través del aniquilamiento físico o ideológico del socialismo coreano, del socialismo Juche. ¿Pretenden las distintas élites políticas a lo largo de las últimas décadas en Corea del Sur desvincularse del paraguas estadounidense? No. Ninguna de los sectores de gobierno que ha habido en la historia de Corea del Sur ha pretendido desvincularse de Estados Unidos. ¿Hay partidos políticos en Corea del Sur con representación parlamentaria que postulen esto? No. Es más, es ilegal plantear algo así porque entraría dentro de la ley anticomunista o de la Ley de Seguridad Nacional y sería prohibido el partido, como pasó hace unos poquitos años. Así que no hay escenario posible para la reunificación, a excepción
del escenario, que ahora entraremos a valorarlo cuando Ander me haga la pertinente pregunta, de la aniquilación física. Es decir, de la reunificación por la fuerza. Que teóricamente ambos estados rechazan mutuamente, pero que llegado el momento, si la correlación de fuerzas le permitiera a uno o a otro tomar la otra parte por la fuerza, pues podrían intentarlo y esa sería la única forma de reunificación. ¿Es posible una reunificación en un modelo federal de una nación, un estado, dos sistemas? No. ¿Es lo que defienden formalmente? Sí. ¿Es posible que suceda? No. No puede pasar. Salvo que haya, como digo, alguno de los cambios que he planteado. Uno, cambio radical de la estructura política norcoreana. Dos, cambio radical de la estructura política surcoreana. Tres, como consecuencia de este segundo cambio radical, salida de Estados Unidos de la península. ¿Está cercano a alguno de esos escenarios? Pues hombre, yo diría que no. Así que creo que por ahora es meramente una ensoñación, más bien de Corea del Norte, porque como vamos a analizar ahora en un ratito, en Corea del Sur la verdad es que el deseo de la reunificación cada vez es menor, bastante menor. Y antes ¿no? de lanzarte esa pregunta, que ya te hacías una idea, ¿eh? Cómo te metes en mi cabeza, queríamos como recordar que estamos descifrando la guerra, está presente en muchas plataformas, ¿no? Pero principalmente os recomendamos que veáis y que nos sigáis tanto en la página web como en Twitch. Ahí es donde creamos prácticamente todo el contenido. Y además en la página web tenemos una serie de suscripciones que se pueden ajustar pues a vuestros intereses, ¿no? Tenemos varios planes y a través de ese apoyo económico que nos brindáis, pues podemos seguir haciendo contenido en el resto de las plataformas. El- Seguramente ya conocéis la página web, pero bueno, es descifrandolaguerra.es y ahí podéis ver los seminarios, las noticias, los artículos, análisis, entrevistas, incluso el boletín exclusivo que solemos mandar todos los domingos. Entonces, bueno, os recomendamos que echéis un ojo a la página web y a las suscripciones y si además queréis seguirnos en otras plataformas pues como en Twitch, como en Twitter, como en Instagram o Telegram, pues nos podéis encontrar como Descifra Guerra o como Descifrando la Guerra, vaya que somos ya una marca conocida. Y, y, y bueno, que eso, que con vuestro apoyo podemos seguir con todo este contenido que ofrecemos en tantas plataformas y que creo que está muy bien y está muy entretenido y además es muy pertinente debido a esa, ¿no? Pues al contexto que estamos viviendo ahora, ¿no? Un mundo mucho más geopolítico en el que pues los estados, la fuerza militar, el poder duro, etcétera, etcétera, está teniendo cada vez más importancia. Entonces, bueno, para poder entender, para que podáis entender qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? En los diferentes conflictos que existen y que existirán, pues podéis seguirnos en esas plataformas y nosotros lo agradecemos mogollón. Una vez recordado esto, ¿no? Que esta promoción, pues ya te lanzo la pregunta, Edu. Hemos estado hablando sobre la reunificación de la península coreana, si es posible, si no es posible, qué problemas hay. Aunque bueno, los problemas, como decías tú, son todos los del mundo y más. Pero ¿qué peso tiene Corea del Norte, el conflicto con Corea del Norte en la política surcoreana? ¿Qué se suele opinar, ¿no? En tanto en la élite política o en el estamento político como en la sociedad? ¿Qué diferentes, bueno, ya lo explicarás, pero bueno, cuáles son las diferentes visiones que hay sobre Corea del Norte, ¿no? Que también varían mucho dependiendo del espectro político surcoreano. Eso, básicamente, ¿qué se piensa sobre Corea del Norte en la política surcoreana? Pues es interesante, en términos sociales o culturales, hay un proceso parecido al de Taiwán, pero yo creo que en Taiwán es un proceso más, incluso más cultural, ¿no? Más de diferenciamiento cultural. En Corea del Sur no está extendida porque, insisto, no tendría sentido el planteamiento de que Corea del Norte y Corea del Sur son, en términos culturales, dos naciones distintas. Eso es un discurso marginal que además no casa con la historia. Lo que sí hay cada vez en mayor medida en Corea del Sur es
una asunción de que nunca se va a resolver el conflicto entre las dos Coreas y de que, por tanto, hay que dejar de plantear la posibilidad de la reunificación y que la lógica de los dos estados va a persistir para siempre. Es decir, no hay una aceptación de la diferencia nacional, pero sí hay una aceptación de la diferencia política y se acepta como algo insalvable, como que no hay un horizonte de resolución y que por tanto pues los surcoreanos tienen que dejar ya de pensar en eso y tienen que consolidar su estado-nación, seguir consolidando su estado-nación, ya no en base a el sueño de una relación con Corea del Norte o de una reunificación, sino ya asumiendo que eso nunca va a pasar. Insisto, sin negar la uniformidad nacional entre los dos estados, pero asumiendo la inviabilidad de la reunificación. ¿Cómo se plasma esto en términos políticos? Bueno, pues en términos políticos hay dos grandes posturas en la historia de Corea del Sur en relación a Corea del Norte. Las dos, como digo, reconocen, bueno, habría tres, pero hay una que ha sido aniquilada históricamente, ¿no? Durante los años 50, 60, 70, 80, había en Corea del Sur sectores políticos que defendían el reunificacionismo socialista juche, es decir, que solo el gobierno norcoreano era un gobierno realmente independiente y soberano, antiimperialista y netamente coreano, y que por tanto los surcoreanos tenían que acabar con el sistema, con los sistemas militares de Park Chung-hee y de Chun Do-hwan para unificarse a Corea del Norte, pero no con un sistema de dos estados o de dos sistemas, sino con un sistema de un único sistema. Vaya, de que toda la península de Corea se reunificase bajo la idea Juche y todo Corea fuese como es Corea del Norte hoy. Esa postura reunificacionista no existe, voy a ser franco, porque fue aniquilada físicamente, es decir, los sistemas o los gobiernos militares surcoreanos emprendieron contra la izquierda coreana en el sur, tanto la izquierda yuche como cualquier otra forma de marxismo, un proceso podríamos decir incluso de genocidio ideológico, como mínimo de aniquilamiento ideológico, ¿no? Yo creo que de genocidio más o menos podríamos entrar en esa categorización, algo parecido a lo que las dictaduras latinoamericanas, algunas de las dictaduras latinoamericanas o los sistemas militares latinoamericanos intentaron hacer con las distintas expresiones de las izquierdas nacionales antiimperialistas en sus países, que intentaron aniquilar a esas corrientes políticas, aniquilarlas física e ideológicamente, es decir, no necesariamente matando a todos los comunistas, sino matando a la mayor cantidad de comunistas posibles y logrando así la disolución de sus partidos políticos, sus sindicatos, sus escuelas de formación de cuadros y, en fin, su proyecto político. Bueno, eso que algunos gobiernos militares latinoamericanos no lograron y otros más o menos sí, los gobiernos militares surcoreanos sí que lo lograron. Durante el periodo de los gobiernos militares surcoreanos formalmente independientes de Estados Unidos, solo formalmente, que fueron el gobierno de Ri Syngman bueno, desde la misma guerra hasta el año 63, el gobierno de Park Chung-hee entre el 63 y el 79, que es la figura más importante de la historia de Corea del Sur, y el gobierno de Chun Do-hwan del 80 al 88, emprendieron de manera ininterrumpida campañas anticomunistas a través de marcos legales como la Ley de Seguridad Nacional, en la cual aniquilaron a decenas de miles de militantes comunistas, de sindicalistas, a punto tal que la idea misma del juche, que por cierto sigue prohibida a día de hoy en Corea del Sur, ya no existe. Es decir, las posiciones en Corea del Sur o los grupos políticos en Corea del Sur que defienden la reunificación juche, es decir, que todo Corea sea un sistema juche, son ya prácticamente inexistentes. Han logrado efectivamente su objetivo estos sistemas. Y tras el tránsito en el año 88 a un sistema liberal de partidos, si bien las matanzas no continuaron, sí continuó la represión política y judicial contra los reductos que quedaban de socialismo y de pensamiento yuche en Corea del Sur. El yuche es la idea de gobierno de Corea del Norte, por cierto, que no lo he dicho todavía. Bien, entonces, esa vía de la reunificación había que contarla como una cuestión histórica que ya no existe.
Lo que sí existe, ha existido siempre y continúa existiendo a día de hoy, son otras dos posturas reunificacionistas. Si os dais cuenta, todo lo que estoy diciendo son posturas reunificacionistas porque no existe el no reunificacionismo en Corea del Sur. No existen sectores que digan somos otra nación. Lo que existen son abordajes distintos en torno a la idea de la reunificación. Estaría este que he planteado, el reunificacionismo socialista, que ya no existe, y luego habría otros dos. El reunificacionismo de la política del Sol, que se funda durante el gobierno de Kim Dae-jung entre el 98 y el 2003, que logra, por ejemplo, se reúne con Kim Jong-il en Pyongyang, si no me equivoco, y firman, de hecho, la declaración conjunta en la que se comprometen a ir hacia la reunificación. Una reunificación, esta sí, con un modelo de dos sistemas, un Estado, ¿vale? Es decir, en la que el norte se compromete a respetar que en el sur existe una aprobación generalizada del régimen o del modelo económico capitalista y político liberal de partidos, y el sur se compromete a respetar que en el norte existe una aprobación generalizada del sistema político yuche y de la economía centralizada socialista autárquica, ¿no? Y entonces plantean dar pasos hacia la reunificación, pero en ese sentido, ¿sí? Es decir, compartir política exterior, compartir fuerzas armadas y poco más. Esta vía, no obstante, yo soy muy crítico y ya he expuesto en varias ocasiones por qué. Porque básicamente los mismos partidos políticos que defienden la política del sol en Corea del Sur defienden también el alineamiento con Estados Unidos y por tanto ellos mismos ponen un freno porque Estados Unidos nunca va a permitir una reunificación militar y de política exterior de las dos Coreas porque no tendría ningún tipo de sentido para Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta política la representaría lo que hoy, estamos grabando en 2024, es la oposición, el principal bloque opositor en Corea del Sur, lo que ha sido el Partido Democrático. El gobierno del expresidente Moon Jae-in entre el 2017 y el 2022, que logró acercamientos con Corea del Norte, logró conversaciones de paz, logró acuerdos y logró destensionamientos, y los gobiernos de Kim Dae-jung y, si no me equivoco, era siempre me confundo, Roh-tae-woo o Roh Moo-hyun, no me acuerdo cuál de los dos, pido perdón, pero uno de ellos dos, que gobernaron entre el 2003 y el 2007, 8, por ahí. Y luego existe la tercera vía reunificacionista, que es la mirada del hecho maldito, que es la mirada que tuvieron los gobiernos militares de Syngman Rhee, de Park Chung-hee y de Chun Do-hwan, y la que tienen a día de hoy el Partido del Poder Popular y los distintos nombres que ha tenido este bloque a lo largo de la historia, que es la de los gobiernos que salieron inmediatamente después del régimen militar de Chun Do-hwan, y el gobierno, por ejemplo, de Lee Myung-pak y de Park Geun-hye, que era la hija de Park Chung-hee, y a día de hoy de Yoon Suk-yeol. Estos sistemas o estos movimientos políticos son herederos, y no porque lo diga yo, sino porque lo reconocen ellos, de los regímenes militares. Es decir, los reivindican, ¿no? No tienen problema en reivindicar los regímenes militares y se definen a sí mismos con el concepto anticomunista. No digo que lo sean, simplemente digo que ellos mismos se reivindican como algo positivo, como anticomunistas. De hecho, insisto, Park Geun-hye era directamente la hija de Park Chung-hee, del presidente militar del 63 al 79. Y bueno, como digo, la mirada que estos movimientos políticos tienen en relación a Corea del Norte es la de, por supuesto, somos la misma nación, Corea del Norte, los norcoreanos, son nuestros hermanos en términos nacionales, pero el socialismo yuche, el socialismo coreano, el marxismo coreano, los Kim, todo lo que tenga que ver con Corea del Norte, tal como hizo o tal como defendieron los gobiernos militares de Corea del Sur, es el hecho maldito de Corea en su conjunto, de la península de Corea. Y entonces su mirada es, de la misma forma que lograron los regímenes o los gobiernos militares acabar con el marxismo yuche en el sur de Corea, tenemos que acabar con el marxismo yuche en el norte de Corea. Y entonces ellos lo que plantean es reunificación, sí, pero únicamente a costa de terminar con el gobierno del Partido del Trabajo y de terminar con la implantación del socialismo y con las ideas socialistas en toda la península de Corea. Entonces, este grupo apuesta por la reunificación por la vía de la fuerza.
Es decir, teóricamente hablando, apuestan por la invasión del norte. Porque Estados Unidos y Corea del Sur invadan la parte norte, la tomen militarmente, terminen con las instituciones Juche del norte y toda la península de Corea pase a formar parte de la República de Corea, alineada con Estados Unidos, en un orden económico capitalista y etcétera, ¿no? En la práctica, estos sectores políticos, cuando gobiernan, como consecuencia de que Corea del Norte tiene armamento nuclear, aunque en la teoría defienden la reunificación, en la práctica no hacen nada por buscar esa invasión, porque saben que supondría evidentemente el probablemente aniquilamiento de Corea del Sur a través del armamento nuclear. Entonces se quedan en un stand-by. Pero ideológicamente hablando, su postura es esa. Entonces eso, así como cierre, ¿existen posturas políticas en Corea del Sur que nieguen que toda Corea es una única nación? No. Todas las posturas políticas de Corea del Sur reconocen que Corea es una única nación. Lo que pasa es que todas ellas aceptan que la reunificación no es posible. Unos desean una reunificación respetando el sistema norcoreano, pero asumen que es imposible porque Estados Unidos no se lo va a permitir y no quieren desligarse de Estados Unidos. Y los otros también quieren la reunificación, pero quieren la reunificación aniquilando el sistema del norte, aunque asumen que es imposible porque el sistema del norte tiene armamento nuclear. Entonces, en la práctica, ninguno de las dos facciones políticas impulsa la reunificación de Corea. La tercera, que como digo es esa que apostaría por la reunificación por la vía Yuche, es decir, porque Corea del Norte absorba a Corea del Sur, pues simplemente ya no existe a día de hoy. Es interesante tenerla como en la cabeza, porque uno sabe que cuando las ideas han existido en algún momento, siempre pueden volver a ser recogidas por un movimiento político, por un nuevo movimiento político, pero así por ir al presente y terminar ya con esto, diré que no hay ningún partido político con un mínimo peso en Corea del Sur que defienda la idea Juche y que se alinee con Estados Unidos. Hay organizaciones, si os interesa este tema, por ejemplo, ya que estamos ya cerrando, pues como una pequeña recomendación a quien le interese leer a surcoreanos que defienden la idea Juche, hay un medio de comunicación, creo que es una organización social, política, pero que también tiene un órgano de prensa, que se llama Nodudol, ¿vale? Lo podéis buscar en redes sociales, es así, es Nodudol, que básicamente difunde la idea Juche y critica al gobierno surcoreano desde la propia idea Juche, ¿vale? Que me parece que es algo interesante de seguir, pero vamos, no os hagáis a errores, son un movimiento marginal, muy marginal en la sociedad surcoreana. Así que esto sería un poco la idea. Yo sé, Edu, que si te dejamos aquí hablar, puedes estar hasta San Juan y más allá. Pero em, podemos, yo creo que en otro programa, ¿no? Del mundo al detalle, hablar más en profundidad sobre la cuestión Juche, la doctrina Songun, igual más política interna norcoreana, porque hoy eso, como ya hemos dicho en la introducción, queríamos dar un contexto más amplio, ¿no? Sobre el conflicto en la península de Corea, pues analizando un poco la situación y la influencia de Estados Unidos, las relaciones con China y con Rusia, la cuestión de la reunificación. Así que bueno, yo creo que todos estos temas se han tratado bastante profundamente además, y serán temas que traeremos también en un futuro a Descifrando la Guerra, eso seguro. Y, y creo, bueno, si no sé si tienes algo más que comentar, pues podemos ir cerrando este programa. También no sin antes, sin dar las gracias por todo el apoyo que recibimos y que vamos a recibir, ¿no? Como ya hemos comentado, muchas veces estamos presentes en multitud de plataformas, pero especialmente las más importantes son las de Twitch y la página web. En la página web podéis ver diferentes suscripciones que se pueden ajustar pues a vuestra cartera y a vuestros intereses, ¿no? Ofrecemos muchas ventajas, pues por ejemplo, acceso a todos los artículos, acceso a los seminarios, acceso al boletín exclusivo de los domingos, navegar sin anuncios, poder comentar, ¿no? Poder formar parte de la comunidad en la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo recomiendo que le echéis un vistazo a la web y que nos sigáis en todas las plataformas para estar atentos sobre todas las noticias y todas las novedades que vamos trayendo bueno,
Son bastantes las que traeremos en un futuro próximo. Entonces, Edu, no sé si quieres comentar algo más sobre el programa, sobre Corea del Norte, sobre Corea del Sur, agradecer a la gente, lo que quieras, eres libre. Quiero comentar cosas, pero no debo comentar cosas porque si no, no te dejaré descansar en ningún momento. Así que nada, lo mismo, agradecerle a toda la gente que nos ha estado viendo. Ya sabéis que estos programas los emitimos siempre los viernes a las 3 en nuestro canal de Twitch y luego los distribuimos. Así que sea donde sea que estés escuchando o viendo este programa, pues te agradecemos que lo hayas hecho y esperamos que lo hayas disfrutado. Eso sería todo. Terminamos con esto.